La civilización griega jugó un rol muy importante en la evolución cultural de la humanidad. En este estado surgió una gran variedad de lenguajes y ciencias, así como una forma muy característica de arte, filosofía y política. Según la evidencia encontrada, la civilización griega se originó en la isla de Creta. Su historia se remonta al siglo VIa-C, es decir, al periodo neolítico. Uno de los factores determinantes en la evolución cultural e histórica de Grecia fue su posición geográfica, por donde cruzaban rutas comerciales y marítimas. Este factor también influyó mucho en la creación de la civilización como tal, que sigue asombrando con su grandeza hasta el día de hoy. En aquel entonces, las mujeres ocupaban altos cargos en Creta, lo que aseguró el rápido desarrollo y evolución de la cultura cretense durante la época minoica. Creta mantuvo constantemente lazos comerciales y culturales con sus vecinos, Egipto, Mesopotamia, las islas Cícladas, Siria, Grecia continental. Las ciudades de Micenas y Tirinto, ubicadas en la península de Peloponeso, funcionaban como centros culturales. Los desastres naturales tuvieron una gran influencia en la civilización griega, por lo que su historia estuvo estrechamente entrelazada con el mar y su gran poder. Alrededor del año 1500 a.C., se produjo un fuerte terremoto que afectó a las áreas adyacentes a la isla de Creta y la isla de Santorini. A partir de ese momento, la civilización cretense comenzó a desintegrarse. En el año 1400 a.C., la península de Peloponeso fue habitada por tribus aqueas del norte, aqueos, que trajeron consigo el culto a los dioses olímpicos y otros elementos culturales más. Algunos historiadores creen que estas tribus eran conformadas por personas que venían del norte de Grecia, mientras que otros dicen que venían de Europa central. Los habitantes de la ciudad de Micenas comenzaron a aumentar su influencia hasta el punto de que lograron convertirse en la potencia más poderosa del Mediterráneo. Los poemas homéricos, además de los mitos sobre héroes y dioses de la antigua Grecia, cuentan mucho sobre este período tan legendario. El primer paso que los llevó al olvido fue la guerra de Troya. Se desencadenó una guerra que se extendió a largo plazo y que condujo al colapso de todo el mundo griego. Micenas no fue capaz de resistir los ataques de los dorios semisalvajes del norte, también conocidos como los cabezas redondas, que según la leyenda, eran descendientes de Hércules. Alrededor del año 1100, esta época entró en decadencia. Este periodo es considerado como uno de los más difíciles en la historia de Grecia. El país comenzó a degradarse de forma gradual, pero logró recuperarse, consolidando una nueva civilización que incluía las culturas micénica, asiática, cretense, aquea y doria. Aquí es donde se crea el idioma griego. Al mismo tiempo, Homero empieza a crear sus poemas inmortales. Desde el siglo VI al VIa-C. La economía, la cultura y el arte en Grecia comenzaron a desarrollarse rápidamente, superando con creces a sus vecinos. Las colonias griegas se extendieron por todo el Mediterráneo, así como a lo largo de la costa del Mar Negro. Esto contribuyó al desarrollo de las relaciones mercantiles en todos los rincones del mundo antiguo. En esta época se inició la renovación de la arquitectura, la creación de esculturas monumentales y pinturas. Además, aparecieron los primeros filósofos, tales Anaxímenes y Anaximandro. La artesanía tampoco se quedó atrás. En este mismo periodo, apareció la primera asociación de ciudades polis griegas bajo el nombre de la Liga de Peloponeso, encabezada por Esparta. Esparta, famosa por sus estrictas leyes, tenía en sus manos la tarea de liderar la vida política de Peloponeso. En el año 500 a.C. comenzó una guerra contra los persas que duró más de 20 años. Gracias a que Atenas logró crear una alianza marítima para tomar el mando en la lucha contra los persas, los griegos en el 479 a.C. pudieron salir victoriosos en la batalla de Platea. Los espartanos hacían todo lo posible para defender su hegemonía marítima,
pero a pesar de sus intentos, la perdieron ante los atenienses en el 477 a.C. Atenas empezó a fortalecerse, convirtiéndose en una potencia marítima bastante importante, ejerciendo el comercio a través de su puerto, Pireo, que era considerado como uno de los más grandes del Mediterráneo. Atenas se convirtió en la ciudad principal de la antigua Grecia. Aquí se empezaron a crear grandes obras maestras para los habitantes de la ciudad. Además, la ciencia, el arte y la filosofía evolucionaron bastante. Invitaban a los mejores artistas, arquitectos y escultores. Es en este momento cuando comienza uno de los periodos más significativos en la historia de Pericles. Se hace referencia al siglo de oro, que le regaló al mundo a los más grandes científicos, filósofos, historiadores, matemáticos, médicos, arquitectos, poetas, dramaturgos y escultores. Esta situación no favoreció para nada a Esparta, por lo que en el año 431 a.C. estalló la Guerra de Peloponeso, que finalizó 27 años después con la derrota de Atenas. Después de lo ocurrido, Esparta se convirtió en la ciudad más poderosa de Grecia e impuso sus reglas militares a las demás ciudades. Esto dio lugar a continuos conflictos internos que se prolongaron hasta la unificación de Grecia bajo la hegemonía de Macedonia, que en ese momento de inestabilidad tenía una economía, tecnología y poder militar muy bien consolidados. En el año 331 a.C., Grecia se unió al Imperio Macedonio. Tras el asesinato de Felipe I, su hijo Alejandro ocupó el lugar de gobernante. Dirigió una guerra que resultó victoriosa contra los persas y creó un poderoso imperio en tan solo 9 años, llegando al Himalaya y a las orillas del río Ganges. El principal objetivo de Alejandro era poner fin a la guerra que había entre Grecia y Persia. Con la esperanza de firmar acuerdos de paz, Alejandro se casó con varias princesas persas, hijas de los enemigos de Grecia. Alejandro murió a la edad de 33 años. Después de su muerte, los comandantes de su ejército se dividieron el imperio entre ellos, lo que dio inicio al colapso de este gran estado. Tras el ataque de las regiones romanas en el año 146 a.C., Macedonia y Grecia cayeron. Después, en el año 30 a.C., la dinastía tolemaica en Egipto. Sin embargo, los conquistadores romanos no pudieron destruir la cultura de Grecia. Por el contrario, se convirtieron en sus sucesores, trayendo la cultura griega hasta nuestros días, monumentos y obras de arte que se han conservado muy bien. Gracias a ello, hoy podemos juzgar de buena manera la gran herencia que nos dejó el pueblo griego. Con el tiempo, el Imperio Romano se dividió en dos partes. La parte oriental, es decir, el Imperio Bizantino con capital en Constantinopla, adquirió unas características más arraigadas a la cultura de Grecia debido al dominio de la lengua griega, logrando subsistir desde el siglo IV hasta el XV. Este imperio llegó a su fin cuando el 29 de mayo de 1453 Constantinopla fue atacada por los turcos y pasó a formar parte del Imperio Otomano. El período otomano en la historia de Grecia fue muy complicado. Grecia estuvo bajo el control de los otomanos durante casi 400 años, a pesar de que el pueblo griego nunca dejó de luchar por su independencia. En 1821, durante una batalla, los griegos declararon su independencia, creando un nuevo estado completamente independiente. Grecia es un país con una historia muy rica, que se considera como uno de los procesos históricos mundiales más importantes. No es casualidad que todos vean a Grecia como el país de los dioses o la cuna de la filosofía y de la civilización europea. Muchos de sus logros han penetrado el corazón de la cultura europea. Hoy en día se puede ver que a la hora de decorar edificios modernos se utilizan elementos de la arquitectura griega antigua. Además, sus epopeyas y mitos siguen causando admiración a nivel mundial. La mayoría de los términos científicos y médicos, los nombres de las diferentes ciencias, incluida la historia, los nombres propios masculinos y femeninos, los dichos y proverbios tienen un origen griego.